En esta presentación vamos a estar hablando de los lenguajes libres de contexto. Los lenguajes de tipo 2 en la jerarquía de Chomsky. Estos lenguajes abarcan a los lenguajes regulares. Son lenguajes que tienen un poco más de posibilidades de definir ciertas cadenas que no pueden definir los lenguajes regulares. En general, vamos a decir que un lenguaje es de tipo 2 si está en estos lugares, ¿no? Si está en el complemento de este dibujo que estamos teniendo nosotros. Es decir, van a ser todos los lenguajes de tipo 2 aquellos que son propiamente de tipo 2, pero que no son de tipo 3. Los lenguajes libres de contexto son muy utilizados para la definición de la sintaxis de los compiladores, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero se utilizan mucho en las primeras etapas del compilador. Bueno, vamos a ver cómo caracterizamos a un lenguaje libre de contexto, porque en realidad los lenguajes libres de contexto no tienen una definición propia como los lenguajes regulares. Pero veamos un poco cómo definimos o cómo nos damos cuenta de que un lenguaje no es regular y sí es libre de contexto. Bueno, si él es un lenguaje finito, sabíamos que es regular, ¿no? Entonces, bueno, tranquilamente se puede definir, no hay ningún problema. Si el lenguaje es infinito, entonces, bueno, uno lo tiene que probar por definición, por encontrar alguna expresión regular o un autómata finito que caracterice a la sintaxis de sus cadenas. Ahora bien, supongamos que tenemos el lenguaje este que está aquí, ANBN, ¿no? Que las cadenas tienen la forma igual cantidad de A que de Bs, pero en ese orden, ¿no? A primero y B después, con n mayor o igual que 1. Claramente, este lenguaje es infinito. Bien, supongamos por un momento que este lenguaje es regular. Entonces, si es regular, podríamos encontrar un autómata finito para él. Vamos a ver si podemos dibujar ese autómata finito, suponiendo que este lenguaje es regular. Entonces, empezamos por un estado Q0, vamos con A a un estado Q1, luego nos quedamos con A en ese estado Q1 para todas las A's que vienen primero. Luego empiezan a venir las B, viene una B, y después vienen muchas B, y este estado Q2 es un estado final. Ahora bien, este autómata acepta las cadenas ANBN, pero también está aceptando cadenas que tienen más A's que B's o más B's que A's. Entonces, claramente no está definiendo 100% este lenguaje en el que necesitamos que la misma cantidad de B's que vienen después sean igual que la cantidad de A's que se pusieron al principio. Todo esto hace que entonces decidamos que el lenguaje no es regular. Generalmente la cuestión de estos lenguajes es controlar cantidades de algo que vino y que después hay que chequearlo con lo que va a venir después. Este rulo aquí en las AES está poniendo cualquier cantidad de AES sin control. Ahora bien, una vez que pusimos las AES, bárbaro, las pusimos, pero cuando vamos a poner este rulo de la SI, bueno, se puede descontrolar en cuanto a la cantidad de A's que vino al principio. Entonces, nuestra suposición de que este lenguaje es regular porque encontramos el autómata finito, bueno, está claramente contradecida por este autómata. Bien,
Entonces, la única manera de definir un lenguaje libre de contexto va a ser con una gramática libre de contexto. En general, las gramáticas son reglas gramaticales que definen un orden en la sintaxis de una cadena o muchas cadenas. Las gramáticas libres de contexto tienen 4 elementos. Los elementos no terminales, los elementos terminales, un elemento especial de aquellos no terminales, que se llama símbolo distinguido o start, y un conjunto de reglas gramaticales que se escriben de esta forma: alfa en beta o alfa define beta o alfa deriva en beta, donde el elemento alfa va a ser uno de los símbolos no terminales y el elemento beta va a pertenecer a la unión entre terminales y no terminales, pero siempre más de uno o más de uno. Algunas características de las gramáticas libres de contexto son que los elementos no terminales se definen utilizando los elementos terminales a través de esas reglas gramaticales. Que los elementos terminales no se definen, que hay un símbolo distinguido entre los no terminales por donde se arranca, digamos, lo que tiene que ver con la confección de la sintaxis basado en las reglas, y estas reglas que son declarativas, es decir, no importa el orden, y además tienen la posibilidad de ser recursivas. Veamos un ejemplo parecido al que se vio antes, nada más que en este caso el lenguaje va a ser igual cantidad de AES que de Bs, primero las AES, aquí, aquí, primero las AES, después las B, y va a tener una C en el medio. La cantidad de A's y B's que vienen igual número siempre son mayores o iguales que 1. Entonces vamos a definir una gramática que tenemos aquí. Esto es un conjunto de reglas gramaticales. Voy a decir que tanto S como A son símbolos no terminales. Acá se distinguen porque están escritos en mayúsculas. Ya vamos a ver después las notaciones. Y vemos acá que hay símbolos que no están escritos en mayúscula, que son los que tienen que ver con el alfabeto del lenguaje, que son A minúscula y la B minúscula, chiquita, B chiquita, que no se definen. Es decir, acá lo único que hace mover las reglas de reescritura o las reglas gramaticales son los símbolos no terminales. Los terminales sirven para redefinir, pero no se definen. Fíjense que nunca van a encontrar un terminal del lado izquierdo de una regla. Esta forma de definir o esta instanciación para este ejemplo en particular me está diciendo que los elementos no terminales son S y A, que los terminales son A, B y C chiquita, que R es el conjunto de las reglas gramaticales, que S es el símbolo distinguido, ojo que no es una regla sino un símbolo, y que tengo 3 reglas gramaticales en ese conjunto, y fíjense que responden bien a la definición porque dicen que del lado izquierdo tienen un solo no terminal y del lado derecho puede tener uno o más terminales o no terminales unidos, terminales y no terminales, pero siempre uno o más. Bien, hay una operación importante para poder entender cómo genera un grupo de reglas o una gramática, la definición de la sintaxis de una hilera de un lenguaje, que es la derivación. La derivación lo que va a hacer es poder reescribir las reglas, a través de las reglas, cada paso de la sintaxis de una hilera determinada. De manera que partiendo desde el símbolo distinguido S que va a estar definido en la gramática, partiendo de ese símbolo vamos a ir
aplicando una o más reglas gramaticales hasta llegar a la hilera en cuestión. Ahora, si yo no puedo llegar, bueno, claramente esa gramática no define este lenguaje. Si yo puedo llegar, entonces sí, esa gramática define el lenguaje. Cada paso de la derivación que vamos a ver ahora en un ratito se denomina forma sentencial. Bien, supongamos que tenemos la gramática anterior donde tengo igual cantidad de AES que de Bs y en el medio una C. Primero las AES y después las Bs. Entonces, cuando uno quiere empezar a ver la derivación de una cadena determinada, para una cadena determinada, comienza siempre por el símbolo distinguido. Entonces, el símbolo distinguido en nuestro caso es S y uno va a buscar entre las reglas que tiene definida alguna que del lado izquierdo tenga una S. En nuestro caso encontramos a la regla número 1. Entonces aplicamos esa reescritura y justamente decimos que al aplicar la regla 1, S se reescribe como A chiquita, A grande, B chiquita, porque así lo determina la regla. Como esta forma sentencial, que es este paso que vamos dando camino a llegar a una hilera, tiene un no terminal. Fíjense que acá, esta forma sentencial tiene un no terminal aquí adentro que es A grande. O sea, que con A chiquita y B chiquita no podemos hacer nada. Pero con A grande vamos a tener que aplicar alguna de las reglas de reescritura. Entonces, fíjense que hay dos reglas de reescritura. Bueno, elegimos aplicar la regla número 2. Vamos a aplicar la regla 2 y vamos a llegar a que fíjense acá, la A chiquita que estaba en la anterior y la B chiquita que estaba en la anterior, que acá están en negro, quedan como están. Y lo que reescribimos es este no terminal a través de esta regla número 2. Quiere decir que A grande se va a transformar en A chiquita, A grande, B chiquita. A través de la regla número 2. Es decir, en nuestro camino estamos aplicando la regla 1 y la regla 2 por ahora. Como en esta forma sentencial, tenemos un no terminal, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar una de las dos reglas con A, la 2 o la 3, y vamos a volver a reescribir esta instancia. Fíjense otra vez que los dos terminales que quedaron delante del no terminal aquí quedan como están. Los otros dos también quedan como están. Y lo que voy a reescribir es esta A. ¿Sí? Y esa A la voy a reescribir aplicando la regla número 2. Como aplico la regla número 2, aquí A se reescribe como A chiquita, A grande, B chiquita, que es lo que está en color lila. Bien, esto de aquí. Una vez más, nos quedan 3 terminales, 3 A chiquitas, otras 3 B chiquitas rodeando, ¿sí?, en el contexto a la A grande. Entonces, ahora voy a aplicar otra regla que tenga que ver con A grande y decido aplicar la regla número 3. La regla número 3 lo que hace es convertir esta o reescribir esta A grande en esta C chiquita. Y de esta manera llego a una forma sentencial en la que todos son terminales. Bueno, entonces esta cadena, 3 A's, una C y 3 B, ya no se puede reescribir más porque justamente no tengo ningún no terminal dentro de ella. Y entonces voy a decir que esa cadena pertenece al lenguaje que está describiendo la gramática. Si así hiciésemos con todas las cadenas posibles, o sea, cada cadena de ese lenguaje podría yo encontrar una secuencia
partiendo del start y llegando a alguna cadena en uno o más pasos, entonces si todas esas llegan a estar en un conjunto, forman el conjunto del lenguaje que definimos anteriormente. De esta manera, yo lo que voy a decir es que lo que a mí me da como resultado el hecho de haber aplicado la derivación de S a través de las reglas 1, 2, 2, 3 es la cadena A, C, B, B, B. Para otra cadena voy a aplicar otro conjunto de reglas, seguramente. Bien, dentro de las derivaciones podemos encontrar dos tipos de derivación. Las que van más a la derecha, rightmost, o las que van más a la izquierda, leftmost. Es muy sencillo distinguirla. Lo que quiere decir esto es que si yo aplico una derivación leftmost, en cualquier forma sentencial donde haya más de un no terminal para derivar, como en este caso de acá, voy a tomar el no terminal de más a la izquierda. Voy a empezar a aplicar las reglas de reescritura con el no terminal de más a la izquierda. Y así lo voy a mantener en todo. Fíjense aquí que hay dos no terminales. Lo que uso para derivar en este paso es tomar, vamos a marcarlo acá, es tomar esta primera C y aplicar su derivación con AB. Fíjense que el contexto que rodea esta C es A chiquita y C grande. Eso se mantiene y lo que se deriva es el no terminal de más a la izquierda. Ante cualquier situación en las formas sentenciales, en los pasos de derivación y encontrando uno o más no terminales, siempre elijo el de más a la izquierda y así lo mantengo durante toda la derivación. Si elijo rightmost, bueno, voy a elegir el no terminal de más a la derecha. En el caso de aquí abajo, por ejemplo, en esta situación, lo que voy a elegir para derivar va a ser esta C, ¿sí? Que es la de más a la derecha. Entonces, finalmente, lo que va a pasar acá es que esa C va a estar derivando en una A, ¿sí? Por esta regla que está aquí, C es A. Entonces, en una derivación, entonces, de más a la derecha, siempre tomamos el no terminal que está bien al extremo derecho si existe, ¿no? O si es un no terminal solo, por supuesto, tomaremos el único que tenemos. Las gramáticas libres de contexto tienen dos maneras de poder escribirse. O su forma propia, que es la que estuvimos viendo hasta ahora, que es con los no terminales con letras mayúsculas, los terminales con letras minúsculas y las reglas con una flecha. También hay otra definición que es la definición o la notación de BNF, que es Backus-Naur Form, que exactamente define lo mismo, nada más que los elementos no terminales van a ir entre corchetes angulares, los terminales se van a escribir directamente como están y las reglas se van a definir como lo indica aquí, que es con un set de dobles dos puntos y un igual. De esta manera nos damos cuenta si está escrito en BNF o está escrito en gramática. Claramente, la notación BNF lo que permite es dentro de los corchetes angulares escribir a qué estamos haciendo referencia con ese no terminal. Puedo poner un texto. Entonces, es mucho más claro y más legible de lo que estoy queriendo definir. Pero bueno, se escribe más. Acá tenemos una gramática que está representando la sintaxis de cadenas que
expresen la suma de números. Esos números pueden estar formados por uno o más dígitos del 0 al 9, como es el caso del ejemplo que está establecido aquí. Acá en esta notación BNF queda muy claro que uno, al poder poner en los no terminales un texto, puede de esta manera poder expresar qué es lo que está definiendo. Entonces, al no terminal que va a expresar la suma de cada uno de estos números, la llamamos suma, y lo que vamos a decir es que una suma es un número. Puede ser un número solo. Es decir, yo puedo decir 12 y ya está. Esa sería una hilera válida. Y también puedo decir que una suma se define como un número al final, un más a la izquierda y otra vez lo que pueda definir una suma. Así, claramente esto se va viendo que en estas dos reglas lo que hacemos es ir creciendo en derivación hacia la izquierda. Es decir, aquí en principio este número podría ser el 248, un más, y después todo esto una suma, donde de vuelta aplico la suma y esto es un número, un más y una suma, donde este 12 finalmente va a estar dado por un número. Es decir, son dos reglas que en algún momento van creciendo hacia la izquierda y van a parar, ¿sí? En algún momento con esta primera que va a cortar. Lo mismo pasa para definir cada uno de los números. Cada número va a poder ser o un dígito al final y un número. Por ejemplo, en el caso de 248 tenemos un dígito que es el 8 y después el 4 con el 2 es un número. Y si vuelvo a aplicar de vuelta ahí una regla, digo que el 4 es un dígito y el 2 es un número. Y como quiero terminar, digo que ese último dígito, el 2, es un número, donde los dígitos son claramente estos terminales que están definidos en cada una de estas 10 reglas. Acá vemos, en esto que vamos diciendo que va creciendo hacia la izquierda, claramente reglas recursivas, ¿sí? Esta es una regla recursiva porque al aplicar el no terminal suma, vuelve a involucrar de vuelta al no terminal suma para volver a aplicar esta regla. Lo mismo le pasa acá a número dígito, ¿sí? Son todas reglas recursivas que en algún momento, como toda recursividad, tiene que parar, y las reglas que van a indicar que para van a ser tanto esta como esta. Esta gramática la definimos con 3 elementos no terminales: número, suma y dígito. Fíjense que siempre están de la izquierda. Elementos terminales que van a ser el símbolo más y todos los dígitos. Y vamos a decir que el start es el elemento no terminal suma. Y por supuesto, todo esto es el conjunto de reglas. Las reglas recursivas, como dijimos antes, se pueden dar de dos formas. Pueden ser recursivas a izquierda, donde vemos que repite el inicio del lado derecho de la regla con el mismo no terminal que está del lado izquierdo. Y si es recursiva a derecha, el elemento no terminal va a estar como último en la secuencia del lado derecho de las reglas. En las reglas recursivas a izquierda forman una derivación que va creciendo hacia la izquierda, y en cambio las reglas recursivas a derecha, lo contrario, va creciendo hacia la derecha. Fíjense que si un número es un dígito, se escribe como un dígito y de vuelta un número, cuando vaya a derivar de vuelta este número, lo voy a escribir como un dígito y un número, de vuelta como un dígito y un número, y así sucesivamente. A izquierda sucede lo mismo, pero
del otro lado. Respecto a la notación, uno puede simplificar mucho la notación de las gramáticas, ya sean en su formato BNF como en el formato de gramática propiamente dicho, poniendo del lado derecho de las reglas todos aquellas, digamos, aquellos símbolos que estén involucrados bajo el mismo no terminal. Es decir, si uno tiene dos reglas con suma, lo que vamos a hacer acá es poner las dos reglas separadas por un pipe en la misma línea. Entonces, de esta manera, uno va a leer que una suma, lo mismo que acá, una suma es un número o una suma más un número. Acá también, digo, la suma es un número o es una suma más un número. Lo mismo pasa con los números, que se definen como dígito o número dígito. Bueno, también son dos reglas que están involucradas bajo el mismo no terminal del lado izquierdo. Lo mismo pasa, bueno, con todos los dígitos, ¿no? Esto es totalmente equivalente y ya tengo 14 reglas acá y también tengo 14 reglas acá, ¿sí? Acá hay 10 reglas, 11, 12, 13, 14. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 10, 14. Es decir que es lo mismo, pero hay que tener claro que a pesar de que esté sintetizada la notación, hay siempre 14 reglas involucradas. Bien, una forma fácil de poder visualizar las derivaciones es a través de un grafo de árbol, ¿sí? Estos árboles que vamos a definir ahora, que vendrían a ser la derivación, ¿sí? En realidad son grafos dirigidos que tienen un nodo raíz, tienen hojas y tienen nodos internos, como cualquier árbol. Pero particularmente cuando uno está involucrando una gramática, lo vamos a llamar árbol de derivación. Entonces, el nodo raíz va a ser siempre el start de la gramática. Cada uno de los nodos internos van a estar definidos como los no terminales de la gramática. Y las hojas van a ser siempre los terminales. Y fíjense que cada uno de los subárboles que forman, ¿sí?, que están formando parte de este árbol de derivación, siempre va a ser una regla de la gramática. Lo que vamos a decir es que para cada cadena de un lenguaje generado a través de una gramática, siempre es posible construir un árbol de derivación. Podrían ser más de uno. Y en el cual cada hoja es uno de los símbolos del lenguaje y si uno lee la cadena que formaron las hojas de izquierda a derecha, obtiene la cadena del lenguaje que está queriendo representar. Vamos a ver un ejemplo de árbol de derivación para nuestra gramática ANCBN con n mayor o igual que 1. Supongamos que tenemos esta hilera AACBB que claramente pertenece al lenguaje, tenemos la gramática y vamos a querer hacer el árbol de derivación. Entonces, vamos a partir del símbolo distinguido, S, y como siempre, como hacemos en las derivaciones, uno va a buscar una regla que aplique a S. En este caso, la única regla que hay es la número 1. Entonces, formamos el primer subárbol con la regla número 1. Y decimos que forman 3 ramas, porque son 3 símbolos los que tiene la reescritura de esta regla acá.
Entonces, formamos la rama A, B. Y acá tenemos un subárbol, ¿sí? ¿Por qué digo que es un subárbol? Porque todavía acá hay un símbolo terminal para derivar. Entonces, este subárbol es una producción o una regla de esta gramática. Como quedó este símbolo no terminal A que está, este símbolo no terminal A que está acá y es un nodo interno, tenemos que seguir formando el árbol de derivación, porque si uno concluye acá, esto, si bien es un árbol, no es un árbol de derivación, porque no han quedado solamente terminales en las hojas. Entonces, tenemos que seguir aplicando reglas. La regla que vamos a aplicar es alguna que derive a, ¿sí? Sea la 2 o la 3. Yo voy a elegir aplicar la regla número 2. Entonces, al aplicar la regla número 2, otra vez formo un subárbol que tiene a la regla número 2 en su formación. A, B. A chiquita, A grande, B. A chiquita, A grande, B. Uno de esta manera se va dando cuenta que va a querer llegar, la idea es que uno quiere llegar a la hilera esta que tenemos que verificar, porque en general las gramáticas son verificadoras de hileras o generadoras, ¿no? Entonces, cuando uno quiere generar hileras, va formando árboles y va haciendo hileras. Y cuando uno quiere testear una hilera, bueno, a lo que tengo que llegar es a esa hilera que quiero testear. Entonces, aquí, como uno es un poco inteligente y se da cuenta que si sigue aplicando la regla número 2, no va a llegar a la hilera que queremos, porque acá tenemos una C y ya pusimos las AES y las Bs, entonces lo que vamos a hacer es claramente aplicar la regla número 3 y la regla número 3 dice que A deriva en C, entonces A deriva en C. Ahora tengo en las hojas de mi árbol todos terminales. Y casualmente esos terminales son los mismos que la hilera a la que quería llegar. Con lo cual, si lo leo de izquierda a derecha, tengo una A, tengo aquí una A, otra A, una C, una B y una B. Por lo tanto, esto sí es un árbol de derivación. Llegué a la hilera que quiero, entonces esta hilera pertenece al lenguaje. Esta forma de dibujar el árbol es una forma que se denomina descendente o top-down. Aquí a la derecha vuelvo a poner la hilera en las hojas porque no solamente tenemos la forma top-down para poder hacer la derivación, sino que también podemos ir al revés, desde la hilera hacia arriba en el árbol. Y acá vamos a decir que esta hilera pertenece al lenguaje si al aplicar las reglas y formar el árbol, llego a el start de la gramática. Vamos a ver. La primera que voy a aplicar, fíjense que va a ser la regla número 3. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el árbol desde abajo hacia arriba, es decir, desde las hojas, que son toda la hilera que yo quiero verificar, hacia el start, uno tiene que buscar al revés en las reglas. Tiene que buscar justamente encontrar, por ejemplo, la C del lado derecho de la regla y subir en el árbol un nivel con el lado izquierdo. Entonces, de esta manera, forme un subárbol, A deriva en C, o mejor dicho, C deriva en A al revés. ¿Sí? Depende cómo uno lo quiera leer. Ahora, lo que yo tendría que tratar de hacer para subir otro nivel en el árbol es tratar de buscar un lado derecho de alguna de las reglas que haga matching con algo que esté ahí en la base del árbol. A mí se me ocurre tomar esta A grande y esta B, ¿sí? Y llevármelos a A. Entonces, hago eso y formo otro subárbol que va creciendo hacia arriba. Y ahora, de vuelta, digo, bueno,
tomo esta A chiquita, esta A grande y esta B chiquita y decido aplicar la regla número 1. Y la regla número 1 me lleva a tener en la raíz de este árbol al start, que es S. Entonces, llegué y testé. De esa manera puedo asegurar que llegué al start del árbol y por lo tanto la hilera es reconocida en esta gramática. Esta manera de armar el árbol es una forma que se denomina ascendente o bottom-up. Entonces, para hacer una síntesis, cuando uno quiere probar que una hilera pertenece al lenguaje y decide hacer un árbol descendente, parte del start y aplicando reglas va llegando a las hojas. Si lo que decide es testear pero formar un árbol ascendente, entonces lo que va a hacer es partir de las hojas y ir aplicando las reglas de derecha a izquierda y subiendo en el árbol hasta llegar al start. Si llega al start, entonces decimos que esta hilera es reconocida por la gramática. Bien, vamos con el otro ejemplo que teníamos de una BNF, que es exactamente lo mismo, nada más que en este caso tenemos reglas recursivas, como habíamos hablado en unas slides anterior, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo de la slide anterior para la cadena 12 más 3 más 208, que es lo que queremos probar que realmente sea una cadena que está embebida dentro del lenguaje de esta gramática y que es una suma de constantes enteras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla número 6 en el 1 y vamos a decir, recuerden que acá lo estamos formando ascendente al árbol, entonces lo que hacemos es mirar el lado derecho de las reglas. Entonces digo, voy a aplicar la regla número 6, ¿sí? Y el 1 lo voy a reducir o ascender a dígito, ¿sí? Luego voy a aplicar la regla número 3 y voy a decir que un dígito es un número, ¿sí? Visto, por supuesto, siempre de derecha a izquierda. Un dígito es un número. Si lo miro así para abajo, digo, un número es un dígito, ¿no? Luego, voy a aplicar la regla número 7, que hace que 2 se vuelva dígito. Después voy a aplicar la regla número 4, que lo que dice es, si junto un número con un dígito, tengo un número. Después voy a aplicar la regla número 8, 3 es dígito. Luego voy a aplicar la regla número 3, que dice que un dígito es un número. Después voy a aplicar la regla número 7 en el 2. Voy a aplicar la regla número 3, que dice que un dígito es un número. Luego voy a aplicar la regla número 5 para el 0. Luego voy a aplicar la regla número 4, que dice que si junto un número con un dígito, hago un número. Tengo un número con un dígito, hago un número y subo un nivel. Luego voy a aplicar la regla número 13 y de vuelta voy a hacer que un número acá con un dígito se vuelva un número, aplicando la regla número 4. Muy bien. Ahora voy a aplicar la regla número 1, que dice que un número es una suma. Un número es una suma. Luego voy a decir, fíjense, que una suma, un símbolo más y un número, una suma, un símbolo más
y un número por la aplicación de la regla 2 se vuelve una suma. Veamos. Y ahora vamos otra vez a aplicar la regla 2, que va a decir que, ¿cómo lo voy a hacer? Que un número con un más, una suma con un más, con un número, va a volverse una suma. Y entonces aplico la regla número 2 y llego al start. Y ahí terminé. Como llegué al start, suma, por más que tenga suma 2 reglas, no importa, es el start, es el start. Y entonces, si yo completo todo el árbol y llego al start, entonces doy por verificada esta cadena y digo que pertenece al lenguaje. Y acá abajo les dejo números de reglas que fuimos aplicando a medida que fuimos armando el árbol. Bien, yo les decía que uno podía formar uno o más árboles de derivación para una misma hilera. Lo ideal es que siempre tengamos un árbol de derivación, pero muchas veces se da que nos pasa que podemos formar más de un árbol de derivación. Y en ese caso estamos en una situación de ambigüedad, como es el caso de esta gramática. Esta gramática tiene dos no terminales, S grande y B grande, y tiene dos terminales, A chiquita y B chiquita. Además que tiene tres reglas, la primera con S y dos con B. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Supongamos que vamos haciendo una derivación, aplicamos la regla 1, después aplicamos la regla 3, en la primera B y después aplicamos la regla 2 en la B esta que está aquí y finalmente aplicamos la regla 2 nuevamente para esta otra B que está aquí. De esta manera yo tengo un árbol de derivación. ¿Por qué? Porque me quedaron abajo todos terminales, en este caso lo armamos top down y fíjense que nos ha quedado una A, una B, otra B, otra B y otra A. La cadena A, B, 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 A. Ahora bien, supongamos que viene otra persona y hace otro árbol. Partimos de ese, aplicamos la regla 1, luego aplicamos la regla 2 en la primera B, después aplicamos la regla 3 en la segunda B, luego aplicamos la regla 2 en la última B. La cadena que quedó formada acá es la misma, ¿no? Tengo una A, tengo una B, tengo una B, otra B y otra A. Recuerden que la cadena, cuando se forma en el árbol, siempre se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Quiere decir que aquí me quedó la misma cadena, pero dos árboles distintos. La aplicación de las reglas fue distinta, ¿sí? Entonces, si bien la aplicación de la regla fue distinta, los árboles son distintos, claramente porque se aplican distintas reglas, pero la cadena que forman es la misma. Esta es una situación de ambigüedad. Tengo más de un árbol, dos en este caso, para la misma cadena. Estas situaciones de ambigüedad pueden traer problemas a futuro. Recuerden que yo les dije que las gramáticas libres de contexto, los lenguajes libres de contexto representan mucho de la parte de análisis sintáctico de los compiladores. Es decir, todos los compiladores, principalmente es uno de los usos más importantes de las gramáticas, tienen una gramática que define la sintaxis de sus sentencias. Entonces es muy usado esto en compiladores. Pero ojo que
estas gramáticas libres de contexto no pueden presentar ambigüedad en el caso particular de la sintaxis de los compiladores, por algo que pasaría a futuro que no está bien que pase. Vamos a verlo un poco en este ejemplo. Supongamos que tenemos una gramática como la que está escrita acá. Esta gramática está escrita en notación BNF y lo que hace esta gramática es definir la sintaxis de expresiones algebraicas formadas por números. Aquí yo en la regla número 5 puse directamente número como un terminal para no hacer complejo el árbol que voy a hacer a continuación. Pero sepan que cada uno de estos números vendría a ser cualquiera de números formados como los que formamos en las gramáticas anteriores, que son varios dígitos seguidos, como por ejemplo este, el 2 y el 0, el 5, el 2. Esta gramática van a ver ustedes que es ambigua. Si nosotros formamos un árbol para esta gramática, podría ser este que está aquí, ¿no? Es todo este árbol que está acá. Fíjense que si yo leo la cadena, los terminales que quedaron en las hojas de izquierda a derecha, tengo 20 más 5 por, o asterisco, 2, que es esta cadena que está aquí, que es la que queremos analizar. Ahora hago otro árbol, miro las cadenas de izquierda a derecha y de vuelta las leo y digo 20 más 5 asterisco 2. Fíjense que ambos árboles están bien hechos con las gramáticas que tenemos aquí, con las reglas que tenemos aquí, pero son distintos. Generan la misma hilera, pero son distintos. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Cuando uno llega a etapas superiores de un compilador, suponiendo que esto pueda ser parte de una gramática de un compilador, que seguramente lo es, porque cualquier compilador tiene que poder analizar sentencias de este tipo, uno va a llegar a problemas como este. Cuando se lleguen a etapas superiores, el compilador lo que va a hacer es buscar el subárbol de más a la izquierda, más profundo que tenga, con 2 hijos hoja, y lo que va a hacer es 20 más 5 y luego lo va a multiplicar por 2. Me va a dar un resultado de 50. Este otro lo que va a hacer es 20 más 5 por 2 y me va a dar 30. Fíjense que si bien la sintaxis es correcta para ambos árboles, un problema de ambigüedad en la gramática me podría llevar a conclusiones o resoluciones de sentencias que pueden estar incorrectas. En realidad, lo que uno debería hacer es quitar la ambigüedad en este tipo de situación, porque no puede haber dos definiciones, una situación de no determinismo en el sentido de no definir una sola. Tengo que decidirme, no es que estén mal, ninguna de las dos está mal. Solamente la persona que diseña el compilador va a tener que decidir cómo quiere hacer sus expresiones algebraicas, si quiere resolverlas de la manera que está aquí en este árbol de la izquierda, o si quiere resolverla como lo tradicional en este árbol de la derecha. Aunque sintácticamente, es decir, la forma en que se escribe esto esté bien igual. Puede traer problemas a futuro. Entonces, ¿qué se hace para que una gramática no sea ambigua? Bueno, nada más que cambiar las reglas de la gramática. No hay ni técnica ni ningún método que me permita a mí llevar una gramática que no es ambigua a la misma gramática, pero sin ambigüedad. La única solución que hay es cambiar las reglas de la gramática. Esto se usa muchísimo en el diseño de compiladores.
muchísimo porque los lenguajes de programación, la sintaxis de los lenguajes de programación siempre se describen a través de gramáticas libres de contexto. Y lo que va a hacer un compilador es plantear el programa del programador todo como una gran hilera, y lo que va a ir intentando hacer es ver si puede formar ese árbol de derivación de manera de llegar al start symbol, y en ese caso que lo puede hacer va a decir que la sintaxis es correcta. Si por algún motivo tengo todo el programa del programador escrito en una hilera y intento aplicar reglas, mis reglas gramaticales para ese lenguaje, y no llego al start symbol, entonces vamos a decir que estamos en presencia de un syntax error. Entonces, para poder quitar la ambigüedad del conjunto de reglas que vimos en la slide anterior, planteamos esta nueva gramática que resuelve el mismo lenguaje, es decir, el de las sumas algebraicas con operaciones entre sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números, de manera que no sea ambigua. Veamos entonces cómo esta gramática, que ahora pasó a tener 3 símbolos no terminales, genera su árbol de derivación a la vez que va resolviendo la lista de reglas. El árbol de derivación se va a armar bottom-up desde la hilera hacia el start, a la vez que vamos viendo qué regla aplica. Bien, la primera de las reglas que va a aplicar va a ser con respecto al factor. Luego, que es la regla número 7. Luego va a aplicar la regla número 6, término es factor. Luego va a aplicar expresiones término, o término se vuelve expresión porque esto está ascendiendo, y entonces aplica las reglas de derecha a izquierda. Luego va a aplicar la regla número 7 en el segundo de los números. Luego va a aplicar la 6, va a aplicar otra vez la regla número 7 en el último de los números. Después va a tomar los dos últimos y va a generar un término, o sea, va a ser término asterisco factor, se vuelve término, que es la aplicación de la regla 4. Y finalmente va a obtener la aplicación de la regla número 1, que lo que hace es tomar la expresión un más y un término y volverlo una expresión. Como el símbolo que quedó en el tope del árbol es nuestro símbolo distinguido, o sea, la expresión, formamos de esta manera la derivación o el árbol de derivación de esta gramática. Fíjense que, bueno, se van obteniendo el número de reglas y finalmente obtenemos un árbol que va a ser único para esta cadena de aquí. Por lo tanto, esta es una gramática no ambigua, muy usada particularmente en el diseño de compiladores para definir las expresiones algebraicas. Por supuesto, esto opera con las expresiones básicas, pero bueno, después se puede completar y llevarlo a tener más operaciones que se puedan realizar dentro de esta sintaxis.